Somos Centro Familiar de Adoración, una sola iglesia predicando el Evangelio. Tengo el honor de presentar en esta noche a nuestro pastor Julio Ayala, a quien dejo el espacio para que nos comparta el mensaje de Jesucristo. Amén. El Señor me les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo está la iglesia de Jesús y Cristo? Gloria a Dios. En victoria. ¿Somos todos hijos de Dios? Amén. Me gusta. Tenemos que tener esa firmeza que todos somos hijos de Dios. Somos un solo cuerpo, y es el cuerpo de Jesús, quien es el Cristo. Hemos venido hablando siempre cuando tenemos la oportunidad de decir que la Escritura habla de un solo tema. La Escritura no habla de muchas cosas, sino solamente de un solo tema. Y sabemos de que desde el Génesis al Apocalipsis hemos dicho siempre que habla del Evangelio de Jesús, quien es el Cristo. Y sabemos de que, y hemos hablado y decimos de que el Evangelio a cada uno se lo reveló también solamente para una cosa. El Evangelio se le reveló a cada uno de nosotros es para que testifiquemos del Evangelio de que Jesús es el Cristo. Ahora, esta noche yo quiero hablar un poco acerca de por qué Dios lo depositó el Espíritu de su Hijo a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios dijo que Él se iba y que era necesario que Él se fuese porque iba a mandar un consolador? Entonces, ¿para qué sirve el consolador? ¿Para qué Dios depositó el Espíritu de Él en cada uno de nosotros? Es nada más por una sola cosa, no para muchas cosas. Vemos nosotros de que a Adán dice que le dio el soplo de vida, era el Espíritu Santo, era la vida de Cristo entrando en Adán. ¿Pero para qué? Para que multiplicara su imagen, no para más. Vemos nosotros que habla Ezequiel, que dice que iba a derramar agua limpia, que los iba a cambiar este corazón de piedra, iba a ponerlos un corazón de carne para depositar de su espíritu en nosotros. Vemos en muchas partes de la Escritura, por ejemplo, Ageo dice que despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo para que trabajaran en su casa. O sea, el Espíritu Santo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros no es para que andemos temblando, no es para que andemos haciendo cualquier cosa, para que andemos botando gente, para que hagamos cualquier payasada en las iglesias. Es solamente para una cosa, para que nosotros llevemos el mensaje, nada más para eso. Y quiero que abramos la Escritura. Por eso pregunté si todos éramos hijos de Dios. Gálatas. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, dice la Escritura. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos ese regalo que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, si nosotros hemos creído en que Jesús es el Cristo, hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Si yo tengo el Espíritu de Dios y toda la amada iglesia tiene el Espíritu de Dios, entonces nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros somos hijos de Dios.
Pero hoy cada uno de nosotros lo vamos a preguntar, y quizás me voy a preguntar yo mismo, ¿realmente yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Porque si yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, entonces yo tengo que hacer una cosa nada más, es testificar su nombre. Porque dice que Él me va a guiar a toda verdad. Me va a guiar al Cristo. La verdad es Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios me sirve para guiarme a la verdad. Amén. No hay otra manera. Pero realmente nosotros, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos: ¿realmente yo tengo el Espíritu de Dios? O sea, yo tengo ese Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es algo que va a venir a mi vida. Hoy, esta noche, va a venir el Espíritu Santo a mí. Cuando yo salga de esta iglesia ya no lo voy a tener. El Espíritu Santo yo lo llevo al trabajo, yo lo llevo a la escuela, yo lo llevo al colegio, yo lo llevo donde yo vaya. Allí va el Espíritu Santo conmigo, porque Él está dentro de mí. Él lo depositó dentro de mí, y no para que se esté yendo y viniendo. Entonces la pregunta es: ¿realmente yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿O solo por momentos? Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Estamos nosotros, somos parte de Cristo. Estamos en Él y Él está en nosotros. Es que Él nos ha dado de su Espíritu. Hemos venido hablando en un tiempo para acá acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la brújula de alguien que diga que cree que Jesús es el Cristo. Él es el que los va a guiar a cada uno de nosotros. Es que si nosotros permanecemos en Él, entonces si estamos en Él, entonces Él nos va a dar de su Espíritu. Pero tenemos que estar en Él. ¿Realmente estamos nosotros en el Evangelio? ¿Realmente nosotros estamos pregonando el Evangelio? ¿Realmente nosotros estamos comportándolos como verdaderos hijos de Dios? Y no es porque lo estoy predicando, lo estoy diciendo, es que yo estoy en esa parte. No, yo también quiero ser día a día, quiero ser guiado a esa verdad. Pero tengo que tener el Espíritu de Dios en mí para que yo pueda ser guiado. Es la única manera. Nosotros decimos que cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, ¿de quién tengo que hablar yo? O sea, yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. Entonces, ¿de qué debo de hablar yo? Nosotros muchas veces hemos dicho, somos templo y morada del Espíritu Santo, y queremos ver un comportamiento diferente en la gente. Es que en la Escritura no está hablando de eso. La Escritura dice que si yo soy el templo de Dios, ¿de quién tengo que hablar yo? Del Evangelio. Toda la Escritura. Y si Él ha depositado su Espíritu en cada uno de nosotros, es para que nosotros testifiquemos esta verdad. No es para otra cosa. Pero nosotros siempre hemos venido a tratar de los pecados éticos y morales, y pensamos que porque tenemos el Espíritu Santo, entonces ya los pecados éticos y morales no están. Y deberían no estar, porque el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Pero lastimosamente decimos que somos hijos de Dios, pero seguimos cargando esos pecados éticos y morales cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Debemos de preguntarlo, ¿qué es lo que está pasando? Porque 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? O sea, el Espíritu Santo
Vuelvo y digo, el Espíritu Santo no es otra cosa más que Dios la ha depositado en cada uno de nosotros para que lo testifiquemos a Él, para que hablemos de Él. Y si nosotros somos ese templo, entonces nosotros no podemos hablar otra cosa. Pero hoy nosotros en día vemos de que toda la gente dice que tiene el Espíritu Santo, pero habla de cualquier cosa. Si Él depositó eso en nosotros, si Él nos dio ese regalo en nosotros, es para que nosotros lo glorifiquemos a Él. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Pronunciando su nombre. Y hay un solo nombre. Es Jesús, quien es el Cristo, el que habla la Escritura. No hay otra manera, no hay otra forma. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros hoy, dice que los santificó, ¿verdad? Pero ¿para qué fuimos santificados? Dice que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿de quién hablaron? Hoy nosotros ya fuimos santificados, tenemos el Espíritu Santo, ¿de quién tenemos que hablar? No podemos hablar de otra cosa. Es cierto, para muchas personas hablar de un solo tema en la Biblia es cansado, porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice que la Escritura es algo dulce a nuestro paladar, dice, más dulce que la miel. Entonces no podemos hablar de otra cosa. Y el Espíritu Santo, vuelvo y digo, el Espíritu Santo fue dado en nuestros corazones como un regalo de Dios, nada más para que nosotros testifiquemos de Él. Pero hoy queremos andar adivinando, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo se derramó y comenzamos en la gran bulla y a aventar sillas y a hacer. ¿A dónde está en la Biblia eso? ¿A dónde está en la Biblia? Porque cantan que le demos libertad al Espíritu Santo, dice, dale libertad y comienza la temblazón y la bailadera. No, pero está diciendo que le demos libertad. ¿Por qué? Porque ya fuimos libres. Porque el Cristo los libertó de Satanás. Hoy somos libres. ¿Para qué? ¿Para qué somos libres? Para testificar su nombre. Por eso Él nos ha dado esa libertad, nos ha dado el Espíritu Santo, para que testifiquemos su nombre. Mateo 10:20. Porque no soy vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Y de qué hablaba el Padre? Dice que el Padre testificaba a su Hijo. Y hoy nosotros aquí vamos a testificar si tenemos el Espíritu del Padre, si tenemos el Espíritu Santo y Él es el que va a hablar por nosotros. ¿Vamos a hablar cualquier cosa o tenemos que hablar de su Hijo? Para eso es el Espíritu Santo. Para eso, porque dice que Él es el que va a hablar en nosotros. Él nos va a poner las palabras en nosotros. Pero ¿cuáles palabras? Que testifiquemos su verdad, su evangelio. Nada más para eso, hermano. Por eso hoy en día nosotros sabemos y agarramos muchos versículos de la Biblia, de 1 de Juan 5:1. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y muchas veces hasta ahí los quedamos, ¿verdad? Porque verdaderamente si somos hijos de Dios es porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios es porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios es porque vamos a amar a nuestros hermanos. Amén, hermano. Y entonces, ¿dónde quedó el Espíritu Santo? Cuando nosotros mismos no los estamos amando, cuando en nosotros mismos no los estamos queriendo. Si somos un solo cuerpo, pégese un martillazo usted en este dedo, pues. Si le va a doler hasta el dedo chiquito, si es un solo cuerpo. Entonces, ¿dónde? Hermano, muchas veces nos tenemos que predicar a nosotros mismos. ¿Dónde estamos? Y si no, dice la palabra, examinémonos a ver si verdaderamente estamos en la fe correcta. ¿Los amamos, hermanos?
Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿realmente nosotros los amamos siendo un solo cuerpo de Cristo? Tendríamos que amarlos. Y entre nosotros no tenía que haber ninguna diferencia, porque el único tema que sale de nuestra boca es el Evangelio. Nada más. Hablábamos un día de esto y decíamos, es que si vamos a transpirar, tenemos que transpirar Evangelio. O si sudamos, tenemos que sudar Evangelio. No hay otra cosa en nosotros, porque el Espíritu Santo, Él los está guiando a toda verdad, que Jesús, quien es el Cristo. Pero Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si aquel soplo de vida que Dios le dio a Adán, que era su espíritu dentro de Adán, ¿para qué? Dije a un inicio que era. Para que multiplicara su imagen. Ahora dice la Escritura, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo tengo el Espíritu de Dios, entonces yo tengo que testificar de Dios. Amén. Ha sido repetitivo lo mismo. Es que si yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo que testificar de Dios, de nada más. Pero preguntémonos, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos testificando? Y esto no es solamente con los que predican, porque todos estamos llamados a ser testigos del Mesías Cristo. Todos. No solo los que se suben a una plataforma, no. Todos. Entonces, ¿qué estamos nosotros predicando? Hay un verso muy, bueno, para mí en su momento fue algo fuerte, 1 de Juan 2:6. Porque 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y como nosotros antes en la religión entendíamos este verso, ay, que Dios anduvo sin pecado, y te empezás a cuidar de todas las cosas que realmente decía la religión que eran incorrectas, y siguen siendo incorrectas porque están separados de Dios, siguen viviendo en Génesis 3. Nosotros estábamos ahí en Génesis 3, separados de Dios. Pero cuando el Evangelio vino a nosotros, entonces nosotros recobramos otra vez ese estado original que tuvo Adán, porque el Evangelio se lo reveló. Y entonces dice que Él como rey, dice que vino a vencer a Satanás, pero como sacerdote también nos quitó el pecado a cada uno de nosotros, ese pecado que traíamos arrastrando. Y dice que con su muerte y su resurrección los abrió un camino nuevo para encontrarlos otra vez con el Padre. Entonces, si hemos creído en la forma correcta y precisa como la Escritura lo dice, entonces nosotros ya nos encontramos con el Padre. Y esto no significa que usted ya va a estar con una pureza, ¿verdad? Que va a estar, no. Poníamos un ejemplo y lo hemos dicho siempre, a Job, ¿cómo Dios estaba viendo a Job? Si Job, en el momento que Dios dijo que era un hombre perfecto, era un hombre idólatra. Pero Dios no lo estaba viendo en ese momento, Dios lo estaba viendo allá al final. A Gedeón, ¿cómo lo vio? Y Gedeón se le puso todavía, haz esto, y te creo, haz lo otro, y te creo. Pero ¿cómo lo estaba viendo Dios en ese momento? ¿Contradictorio o lo estaba viendo al final? Al final, pues así lo está viendo a cada uno de nosotros, Dios. Al final. Hoy somos un montón de cosas imperfectas que todavía están, y por eso tenemos el Espíritu de Dios, porque cada vez Él lo va a ir limpiando, hasta que lleguemos a esa altura del varón perfecto. Por esa razón nosotros tenemos que predicar el único mensaje, que Jesús es el Cristo, del que habla la Biblia, porque de esa es la única manera como nosotros, Él lo va a ir limpiando para que llevemos más frutos. Y más frutos no son que vamos a ir a ganar el montón de almas, como antes decía. ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Vean? Y todas las almas que usted ha ganado va a tener una corona con una estrellita o con un no sé qué. ¿Dónde dice la Biblia eso?
No, Él lo viene limpiando a cada uno de nosotros para que lleguemos a esa altura del varón perfecto. Pero tenemos que tener el Espíritu de Dios, es la única manera, porque yo por mi propia fuerza no me puedo quitar todas mis impurezas o las cosas que yo tengo. Nada más tiene que ser a través de la palabra, no hay otra manera. Pero por eso dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Sacándole defecto a los apóstoles, hablando de las mujeres. ¿Cómo anduvo Jesús? Él vino, dice, a predicar, vino a enseñar y vino a sanar. ¿Qué predicó Jesús? El reino de Dios. Tantas señales que Él hizo que nosotros las vemos que sanó, y vemos que sanó al ciego, que hizo caminar al paralítico, que le abrió los oídos a otras personas. Pero ¿para qué era eso? ¿Para ganar ranking? No, para que creyéramos que Él era el enviado de Dios, que Él era el Mesías. Pero ahí dice mi hermano, y Dios dice, ¿y dónde están los sanadores? ¿Cuántos se murieron para la pandemia? Y vemos aquel montón de falsos profetas diciendo que sanan, porque no se fueron a poner a las entradas de los hospitales, ¿verdad? Y empezaron a sanar a todo mundo, porque son unos mentirosos, porque no tienen el Espíritu de Dios. Tienen un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, un espíritu de error, pero eso le gusta a la gente. Ahora, si el hermano hubiera traído aquí al profeta Nicolás y hubiera dicho que lo hubieran pasado en YouTube levantando muertos, haciendo caminar paralíticos, esta iglesia bueno, quizás hubiéramos parado el tráfico, porque eso quiere ver la gente no quiere salvarse. No quiere salvarse. La gente, ¿qué es lo que quiere? Nada más es la aspirina para el dolor de cabeza que ahorita lo agobia. Pero no quiere ver más allá como Dios los quiere ver a cada uno de nosotros. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Es un espíritu de engaño, de mentira. Pero nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros se les reveló el Evangelio. Y sabemos que si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos caminar por el camino correcto. Y por eso nosotros estamos caminando en este camino, en esta senda perfecta. Porque el único camino es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tito 1:16, otro verso muy bonito. Confiesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, profesan conocer a Dios. ¿Será que las religiones no dicen conocer a Dios? ¿Será que las religiones no dicen que ellos ya están tocándole las sandalias al Cristo y ya están con Cristo? ¿Será que nosotros también no estamos predicando que Jesús es el Cristo y estamos corriendo con esta verdad? Pero dice la Escritura, con los hechos lo niegan, siendo abominables. Porque no basta decir que Jesús es el Cristo. No basta decir que Jesús es el Cristo y diciendo que yo tengo la revelación del Evangelio, cuando yo realmente estoy doblando la Escritura, cuando yo estoy agarrando la Escritura para mi beneficio y estoy acomodando la Escritura para sentirme bien y hacerlo sentir bien a ustedes. Por eso son abominables. No está hablando de un pecado de ética y moral. No, está hablando de a todos aquellos que dicen que conocen el Evangelio, que están en el Evangelio, pero habla también a aquellos que dicen que tienen la revelación, cuando no pueden amar a su hermano, cuando buscan intereses propios, cuando ellos quieren ser los líderes, y el único líder de cualquier persona que tenga
el Espíritu de Dios, su único líder, se llama Jesús, quien es el Cristo. Amén. Por eso son abominables. Por eso niegan la verdad. Porque dicen conocerlo, pero realmente no lo conocen. En aquel día dice que le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre fui allá a una vigilia por el bulevar, en tu nombre fui allá por el escalón, en tu nombre fui por los planes, en tu nombre corrí aquí, en tu nombre hice esto. ¿Y qué lo va a decir él? Apartados de mí. Oiga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque nosotros lo hemos conocido a Él. Pero nosotros decimos y hemos dicho conocerlo a Él, pero Él no los conoce a nosotros. Porque carecemos del Espíritu de Dios, el Espíritu correcto. ¿Cuántos dicen, si hacemos un ejercicio y salimos a la esquina y le preguntamos a la gente: ¿usted es hijo de Dios? Claro que sí. ¿Usted cree en Dios? Claro que sí. Mire, y tiene el Espíritu. Yo tengo el Espíritu de Dios. Y que venía en un bus, de repente algo me dijo que me bajara del bus y adelante el bus chocó. Y por eso la gente dice que tiene el Espíritu de Dios. No, hermano, es que el Espíritu de Dios no es para que usted no se caiga del microbús, o que no le atropelle un carro, o que lo aparte. El Espíritu que Dios le ha puesto a usted es para que testifique el Evangelio. Y si usted se muere testificando el Evangelio, usted está listo para estar con Dios. Punto. No hay más. No hay otra cosa. Pero hoy yo quiero hacerles una pregunta. Como usted es hijo de Dios y tiene el Espíritu de Dios, ¿qué usted está predicando? ¿Qué está testificando cada uno de nosotros? ¿Predicamos o no predicamos? ¿O somos testigos del Cristo o no somos testigos del Cristo? Porque si no predicamos, no tenemos el Espíritu de Dios. Si no testificamos el Evangelio, entonces no tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué predicamos? Y creo que Cristo fue bien certero, ¿verdad? En Mateo 4:17, él mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el que estaba aquí con nosotros? Cristo, ¿va? Y él mismo se empezó a promover, ¿verdad? Arrepiéntanse. Pero ¿qué hizo después con los 12 y con los 70? ¿A qué los mandó? A predicar, ¿verdad? Ahora nosotros, que tenemos la revelación del Evangelio y que tenemos el Espíritu Santo, entonces ¿a qué los manda Él? ¿Verdad? Que a predicar los ha mandado que trabajemos. Yo digo esto, mi hermano, digo esto. Pablo dice que él hacía tiendas, ¿verdad? Pero nosotros le decía a un hermano que lo hacemos al revés, porque nosotros trabajamos y cuando tenemos tiempo testificamos. Y Pedro lo hacía, y Pablo lo hacía al revés. Pedro testificaba y cuando tenía tiempo, entonces hacía su champita para no ser carga para la iglesia. Entonces nosotros al revés lo hacemos todo. Dice que hubo un derramamiento del Espíritu Santo y que la casa tembló, dice, ¿verdad? Hoy lo hacemos al revés. Hoy la casa no tiembla sino a lo que estamos adentro. Nosotros somos los que temblamos. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de error, hermano. Lo que hacen eso, no nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya entendimos. Es un espíritu de error, un espíritu maligno. No es el Espíritu de Dios. Pero pedimos que se derrame el Espíritu de Dios. No, hermano, usted no pida que se derrame el Espíritu de Dios. Es que usted ya lo tiene. Ahí anda con usted. Usted no necesita más y Él ahí está en usted.
Claro, va a llegar un momento, ¿verdad? Que usted por su rebeldía y todo lo que somos, de repente el espíritu se va a poner triste, quizás, ¿verdad? Pero que le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, hay que allí tenés el Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros va a llegar quizás ese desánimo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que avivar ese fuego, porque ese fue un sello que Dios nos dio. Made in Cristo somos nosotros. Es ahí lo tenemos. Pero tenemos que avivarlo. ¿Y avivarlo cómo? Vuelvo y digo, para brincar, para poner mano. ¿Para qué lo vamos a avivar? Para hablar del Evangelio. Para que el Evangelio llegue, para que el Evangelio corra, para eso. Entonces, ¿qué estamos predicando? Si Cristo, Él dice que porque Él dijo y comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga. ¿De quién? Dice: de ellos. No de Dios, no del Cristo, de ellos era ese inmueble o templo. Dice: y predicaba el evangelio del reino. Allá dice que llegó, ¿verdad? Cuando se iba a bautizar, dice que de repente una paloma, ¿verdad? Era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se oyó la voz de Dios, ¿verdad? Que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Y qué estaba predicando Él? El Evangelio del reino. Entonces, ¿a quién vamos a oír nosotros? Al que predicó el Evangelio del reino, para predicar el Evangelio del reino. No hay otra manera. Pero estoy creyendo precisamente que Jesús es el Cristo. Porque si yo estoy creyendo que Jesús es el Cristo, pero correcta y precisamente como la Escritura me lo dice, entonces yo tengo que estar aferrado, tengo que estar agarrado del Evangelio. Porque si yo no estoy agarrado del Evangelio, entonces yo no puedo predicar el Evangelio. Si yo no estoy aferrado al Cristo, entonces yo no puedo predicar al Cristo. El Cristo tiene que ser. Nosotros decimos, ¿verdad? Y muchas veces hemos dicho: en la mañana, al despertar, en nuestro día. Pero no, el Cristo tiene que ser las 24/7, como un dicho que tiene, ¿verdad? Es que ese, si duerme con el Cristo, despierta con el Cristo, come con el Cristo, descansa con el Cristo, va al trabajo con el Cristo. Pero no solo para usted, sino que tenemos que testificar esta verdad. Entonces, estamos aferrados nosotros verdaderamente al Evangelio. Y si nosotros estamos aferrados verdaderamente al Evangelio, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que testificar por el templo y por las casas. No cesaban de predicar que Jesús es el Cristo. No dice solamente los domingos, dice todos los días. Por el templo y por las casas, todos los días. Entonces, ¿estamos nosotros aferrados al Cristo? ¿Tenemos nosotros el Evangelio correcto? ¿Tenemos nosotros el Espíritu de Dios? Porque si tenemos el Espíritu de Dios, entonces de nuestra boca va a salir solo una cosa: el Evangelio de Dios. No va a haber tiempo para otra cosa. Nuestro ser, nuestro corazón no va a estar para otra cosa, simplemente para el Evangelio. Esto es, hermanos, la meditación que esta noche yo traía, es porque me he predicado a mí mismo, porque tengo que preguntarme si realmente el Espíritu de Dios está funcionando en mí, está funcionando en usted. Si el Espíritu de Dios verdaderamente me dio vida, porque si el Espíritu de Dios me ha dado la vida, entonces yo tengo que repartir vida. ¿Y qué repartir vida? Llevar el Evangelio a toda criatura, digo.
y pedimos que el Señor venga y que venga en nuestro día. ¿Qué estoy haciendo yo? Mateo 24:14. Es la señal perfecta y precisa, y por esa señal Dios ha puesto de su espíritu para que seamos parte de que este evangelio corra en todo el mundo, y entonces pueda venir el fin. Que el Señor me lo bendiga, hermanos.